Bienvenidos a un nuevo capítulo de EcoSalud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña el doctor Nicolás Vecchio, él es médico cardiólogo y electrofisiólogo. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. ¿Qué tal, Carola? Gracias por la invitación, como siempre. Vamos a hablar de cardiología, vamos a hablar de cirugía, y en este caso una compleja cirugía que se realizó en el sanatorio. ¿De qué se trató? Bueno, estamos muy contentos, la verdad, porque pudimos llevar a cabo una intervención muy compleja. Se trataba de un paciente joven, 39 años, que tenía colocado un marcapaso hace ya más de 20 años, y ese marcapaso se infectó, entonces había que sacarlo. Sacar un marcapaso cuando tiene tantos años es muy difícil porque básicamente está pegado a toda la estructura. Forma parte del cuerpo. Claro, en cierta forma podemos decir que forma parte del cuerpo. Eso se va como encapsulando y queda completamente adherido a las venas y al corazón en sí. Entonces, antes lo que se hacía era, habría que abrir el tórax. Famoso corazón abierto. Claro, sería como corazón abierto para poder retirar los cables. Después, bueno, se fueron desarrollando técnicas para poder traccionar y de esa forma sacar los cables, pero con tantos años está tan pegado que en realidad tan adherido que uno puede romper las estructuras, ¿no?, tan nobles. Y bueno, hace un par de años existen herramientas más novedosas con diferentes tipos de tecnología que permiten ir disecando y trabajando sobre el cable para ir despegándolo de a poco y de esa forma poder llegar a retirar el marcapaso sin dañar ni complicar al paciente. Cirugías de horas, claro. En poco más de una hora ya habíamos logrado sacar ese marcapaso. ¿Qué es un marcapasos en principio? Bien. Un marcapaso es un dispositivo que lo que hace es estimular al corazón para mantenerlo en un ritmo cardíaco adecuado. ¿Qué significa esto? Hay pacientes, hay personas que el corazón anda muy lento. Eso es un tipo de arritmia, se llama bradicardia. Cuando el corazón anda muy lento, esa bradicardia puede producir síntomas desde lo peor, desmayo, o inclusive puede producir la muerte súbita. Pero muchas veces genera síntomas como cansancio, debilidad extrema. Y en esos casos se coloca un dispositivo que lo que hace es estimular al corazón, detecta la frecuencia cardíaca, uno lo setea, lo configura, por ejemplo, lo más común, 60 latidos por minuto. Si detecta que el corazón disminuye su frecuencia por debajo de 60, lo estimula y lo mantiene en 60. Y aparte tiene la posibilidad de tratar de detectar la actividad que está haciendo el paciente. Por ejemplo, si está corriendo, uno no debería estar a 60, ahí debería estar más rápido. Claro. Entonces puede detectar también ese movimiento y acelerar el corazón para mantener valores fisiológicos. ¿Actúa cuando lo necesita? Claro, hay pacientes que lo necesitan todo el tiempo, sí. Como por ejemplo era este paciente que lo necesitaba, estaba dependiente totalmente del marcapaso, digamos, sin un marcapaso el corazón no latía, y hay otros que en realidad lo necesitan en ciertos momentos y en ese momento el marcapaso se enciende y estimula a la frecuencia adecuada. Es común, porque hablaste que este paciente de 39 años, hacía 20 que tenía marcapasos, ¿es común que tan joven? No. Lo habitual, digamos, hay pocas enfermedades que producen bloqueos desde tan joven. Lo más común es que haya una degeneración normal del tejido y eso lleve con los años. Y bueno, factores de riesgo, hipertensión, diabetes que está muy asociado, tabaquismo, infartos y demás, otras enfermedades cardiológicas van deteriorando el tejido y eso hace que en algún momento el corazón se ponga muy lento. Habitualmente la tasa de promedio, nosotros presentamos un trabajo el año pasado y la tasa el promedio de edad era 74 años, mucho más grande. Claro. Bueno, era otra la indicación y bueno, el problema con la gente joven es que lleva muchos años el marcapaso encima y eso lo predispone se tiene que hacer cambios de batería muy frecuentes y bueno, obviamente cortes, infecciones pueden infectar al marcapaso también y lo que le pasó a este chico es que se le infectó el marcapaso. ¿Cómo llega a ustedes? Llega a nosotros porque justamente consulta, no era de acá, consulta para hacerse un recambio. Ya se le había agotado la batería y ya cuando se hace el recambio se veía que la piel ya estaba muy cicatrizada de tantos recambios que había tenido antes. Entonces uno ya trata como de advertir al paciente que tenga los recaudos de cuidar, es lo que se dice el bolsillo, porque eso se hace como un bolsillo para guardar el marcapaso. ¿Qué va? ¿Por debajo de la piel se coloca? Claro, entonces para que cuide ese bolsillo porque el marcapaso se puede salir. Un marcapaso es una intervención de baja complejidad, en realidad la cirugía no es compleja, lo que a veces es complejo es el paciente, o sea, el que está grave es el paciente. Se hace un bolsillo como si fuera un bolsillo de una camisa, adentro se coloca como si fuera un llavero y eso tiene dos cables
que se conectan a esa batería y van por adentro de la vena hasta el corazón. Y esos son en realidad los que se pegan. Ese cable que va por adentro de la vena hasta el corazón, cuando se cicatriza, queda pegado a esa estructura y después no se puede sacar. Claro. Y en este caso, bueno, se termina, justamente esa piel no cicatriza bien, se termina infectando y es por eso que hay que sacarlo, con el riesgo de que el paciente necesitaba sí o sí de un marcapaso. Entonces, claro. Por eso fue una intervención primero muy compleja, lo más complejo de todo era hacer la extracción. Para eso obviamente que trabajamos en equipo con el doctor Bricio, con la doctora Ausa, que son cirujanos cardíacos y vasculares, para poder tratar en caso de que haya alguna complicación, que por suerte no hubo ninguna, pero bueno, obviamente que estuvieran asistiendo ahí durante la intervención. Y después había que poner un marcapaso nuevo. ¿Y qué se colocan? ¿Qué se colocó? Claro, en este caso? En realidad ahí estaba el otro tema, porque si ese marcapaso estaba infectado, porque ya de hecho había salido hacia afuera, poner un marcapaso nuevo implica que se va a infectar el marcapaso nuevo, porque vos estás sacando algo infectado recién, pero antes de sacarlo ya tenés que estar poniendo uno nuevo porque el paciente necesita de marcapaso. Claro. Entonces hay un elevado riesgo de que se infecte el marcapaso nuevo. Por lo tanto, solicitamos un marcapaso sin cables. El marcapaso sin cables es algo de desarrollo, bueno, tiene varios años de desarrollo, pero los últimos modelos que son mucho mejores y que vienen implantándose cada vez más, en el país hay 150, la verdad que acá en Tandil yo pongo más o menos 150 marcapasos. Y entonces imagínate 150 en todo el país. Claro. Entonces que haya, perdón, no solamente en Tandil, en todos los lugares donde pongo. Ah, bien. Pero que en todo el país haya más o menos 150 en un par de años que se están colocando, habla de que realmente es algo que se utiliza en situaciones puntuales como esta. ¿Y eso qué diferencia hay y qué beneficios también trae? La verdad que la principal indicación, el principal beneficio es que no se infecta. Porque en vez de ser un aparato con cables que van hacia el corazón, es como si fuera un chip, tiene el tamaño más o menos de una falange. Es como un chip de un teléfono. Es como el chip de un teléfono, un poquito más grande, pero más o menos así. Entonces eso se lleva directamente hacia el corazón con una vaina, se apoya en el corazón, queda adherido al corazón y eso se epiteliza, digamos, se cicatriza adentro y no hay infecciones reportadas de estos dispositivos. Entonces era la mejor. ¿Cómo es? Y eso se programa con el mismo programador todo que como se programan los marcapasos. El funcionamiento después es el mismo, solo que no tiene cables. Obviamente que al ser una tecnología mucho más nueva y realmente mucho mejor, que falta igual obviamente desarrollarse, los marcapasos convencionales tienen décadas de desarrollo y esto no tanto, pero claramente en la era que vivimos lo inalámbrico es mucho mejor, ¿no? O sea, en algún momento los marcapasos con cables supongo que ya no van a existir, quién sabe cuánto faltará, pero esta es una intervención donde nosotros necesitamos un dispositivo que no se infecte en un paciente que sí o sí necesitaba un marcapaso. Entonces fue por esto que le colocamos, después de hacer la extracción con un marcapaso transitorio, se puso como marcapaso definitivo este marcapaso sin cables. ¿Y cómo se programa? Eso se programa por telemetría, como si fuera con un walkie-talkie. Sí. O sea, uno de los comunicadores, digamos, es el dispositivo, un marcapaso común que está abajo de la piel, o en este caso este chip. Sí. Y del otro lado uno apoya el otro walkie-talkie, digamos, que se comunica y uno ahí lo puede configurar, le puede decir la frecuencia, cómo tiene que actuar según los parámetros y los requerimientos del paciente. E inclusive hoy en día eso se puede hacer hasta de manera remota. Uno puede tener como si fuera un módem de Wi-Fi en la mesita de luz y cuando te vas a dormir se comunica el aparato con el módem y manda la información a una central que va monitoreando el funcionamiento de los marcapasos. Y si hay algún problema le avisa al médico o a la institución para que sepa que tal paciente. Eso se usa mucho y se está tratando de usar cada vez más, por ejemplo, en esta zona, la gente que por ahí vive en el campo, que acceder a las ciudades es más difícil, entonces o tener la posibilidad. Personas que consultan de ciudades vecinas también, o ¿no? de ciudades vecinas, claro. O también funciona mucho en las grandes urbes, como por ejemplo en el AMBA, donde el traslado hasta una institución, por más de que no sean tantos kilómetros, sí es muy lenta. Entonces son parte de todo el desarrollo tecnológico de estos dispositivos de estimulación. Lo que hace y lo que permite, ¿no? En este caso, esta persona de 39 años, primero que se pasa el cambio, esto que necesitaba que sí o sí no se infecte, y cómo es la recuperación después. Claro, y lo otro que tiene es que realmente la recuperación es muy rápida. Inclusive estos pacientes, si uno, a él porque le tuvimos que hacer una extracción, que eso era realmente riesgoso, la extracción se hizo
con el anestesiólogo que estaba monitoreando todo el tiempo con una ecografía que el corazón no se rompiera, no sangrara. Fue una intervención muy compleja, pero si uno hablara solamente de la colocación del marcapaso, Sí. el paciente se va de alta el mismo día. Es una intervención que se hace a través de la ingle, con una punción, ni siquiera es que hay una herida realmente, con una vaina que llega hasta el corazón. Apoya el marcapaso, hemos tardado 20 minutos en poner ese marcapaso, lo dejas, cicatriza la punción, que es como que te saquen sangre, pero con una aguja, digamos, más grande, obviamente. Sí. Y el paciente se puede ir a la casa sin hacer esfuerzos con la pierna 2-3 días y después en una recuperación completamente normal, tranquila, se veía normal, sin tener que saber que tiene un aparato bajo de la piel, que hay que cambiar la batería y que si se va a sacar una muela se le puede infectar. La calidad de vida, especialmente en alguien joven, es el cambio es rotundo. Sí, además por estos años de productivos, ¿no? Debe estar en actividad y demás. Claro, bueno, de hecho una de las cosas, digamos, cuando él se le infecta el marcapaso, que empezamos con todos los trámites para lograr autorizar esta intervención, obviamente que él estaba inactivo, no podía trabajar, claro, por toda la situación de tener el marcapaso expuesto, muy temeroso, y la realidad es que el cambio es enorme. ¿Y esto está dentro de un nuevo servicio que funciona ahí en el sanatorio? El sanatorio hace un par de meses inauguró servicio de hemodinamia. En hemodinamia se realizan intervenciones como son obviamente cateterismo para tratamiento de infartos, colocación de stent. Aparte está mi servicio que es el de electrofisiología, donde hacemos ablaciones, implante de marcapasos, ablaciones tridimensionales, estudios, y después la parte de cirugía vascular, donde se hacen implantes de endoprótesis y demás. La realidad es que la idea es crecer en complejidad, porque procedimientos siempre hemos hecho. La idea con nueva tecnología es poder crecer en el manejo de complejidad, como por ejemplo, claro, este caso. Que en otro momento hubiese que sin el soporte necesario, claro, sin el soporte necesario, por más de que a mí me mandan las herramientas, yo solicito las herramientas a los proveedores y me las mandan, si yo no tengo el soporte necesario, nadie va a tomar el riesgo de que si pasa una complicación después no se puede manejar. Entonces es importante no solamente la expertise que uno tiene y el equipo con el que trabaja, sino el equipo de soporte que está después. Claro, o sea que eso también, ¿no?, es un avance para la ciudad y para la región. Es un avance para la región. La verdad que es un avance para la región. Y en este tren de las actividades que llevan adelante en el servicio, también se están pensando otros eventos, digo, también para poder, hablamos de simposios, ¿esto también se está pensando? Sí, todos los años hacemos actividad científica, la verdad que, nos gusta un poco mantenernos nosotros mismos actualizados y en comunicación con nuestros colegas en la zona y siempre con la colaboración de colegas y amigos de Capital que vienen siempre a dar charlas sobre lo que se está haciendo principalmente allá e inclusive en otros lugares del mundo. Y sobre eso, aprovechando un poco la excusa de que estaba el nuevo servicio de hemodinamia, es que vamos a llevar a cabo un simposio integral de hemodinamia, que es mostrar cuáles son las terapias que se hacen habitualmente en un servicio de hemodinamia y cuáles son las nuevas inclusive que se pueden ofrecer hoy en día. Así que esto lo vamos a hacer el 10 de noviembre. Coordina la doctora Delfina Ausa, que es cirujana vascular. ¿Y destinado a quién, Nicolás? Y en realidad que está abierto, más allá de que va a ser muy, obviamente, orientado a cardiólogos, pero está abierto a la comunidad, inclusive te dijera, o sea, cualquier persona del personal de salud podría venir, porque creo que está bueno ver las nuevas terapéuticas que se pueden ofrecer en la ciudad y bueno, obviamente que si algún paciente quisiera venir a verlo, podría venir igual, pero bueno, está orientado a cardiólogos. Las charlas son muy específicas porque no son charlas por ahí tanto de tratamientos generales o actualización de tratamientos o de prevención, sino que es más puntual a nuevas terapéuticas que se están haciendo en el país y que se pueden hacer acá también. También se desarrolla como todos los años Flama, es este espacio, ¿no?, del conocimiento, y que ahí también va a haber espacio para la cardiología. Sí, por otro lado, pensamos que estaba bueno dentro del espacio de Flama siempre llevar la educación hacia la comunidad, digamos, y sobre eso Victoria Tunesi, que es nutricionista, pensó en desarrollar Corazón Sano en Movimiento, hacer algo integral con Diego Bustos y yo desde la parte médica. Entonces vamos a hablar de nutrición, de actividad deportiva y obviamente de prevención para
para digamos, siempre llegar a la sociedad y hablar un poco de los hábitos saludables y qué es lo que uno puede hacer para mejorar la salud cardiovascular. Así que sobre eso vamos a hacer también en el espacio del sanatorio posiblemente, o estamos viendo quizá si juntamos mucha gente poder hacerlo en un parque, algo al aire libre, donde hayan charlas de alimentación saludable, donde hayan diferentes ejercicios que se pueden hacer de actividad, digamos, no solamente siempre pensando en la salud cardiovascular, porque bueno, dice corazón sano, pero la realidad es que la actividad física per se mejora la salud en general, ¿no? Y la nutrición también. Y en esto que habíamos hablado en algunas oportunidades, Nicolás, de también del trabajo interdisciplinario, que hoy es imposible trabajar solo. Es un cambio que siempre viene de las grandes ciudades, por lo menos yo lo vi así, y cuesta más llegar al interior, pero llega igual. Porque la realidad es que son cambios de paradigma. No es que antes se trabajaba mal y ahora se trabaja mejor, sino que avanza tanto que es muy difícil que uno pueda abarcar todo el conocimiento. Inclusive dentro de mi especialidad, dentro de la electrofisiología, que ya es una especialidad chica, dentro de eso hay temas en particulares que algunos profesionales se dedican más a una cosa, más a otra. Claro. Y es en eso que si uno trabaja de manera interdisciplinaria, trabajás mejor. Obtenés mejores resultados de la mejor manera. Y es muy importante hacer actividades científicas para mantenerse informado, pero porque además empezás a hacer redes de contactos. Claro. Y cuando necesitas el soporte de alguien, ya sabes a quién acudir porque lo viste dando una charla, porque en general uno cuando trabaja en esto es súper abierto a ayudar, a participar. De hecho, para el implante del marcapaso sin cable, la empresa mandó un médico desde Buenos Aires, que es uno de los que más implantes tiene hecho en el país, para asistirnos durante la intervención. Eso es importantísimo. Decías que más o menos has puesto ya 150, ¿no? Marcapasos en los lugares donde estás. Digo, en este caso particular, ¿fue un desafío profesional también para vos? La realidad es que, por un lado, fue un desafío. Me puso muy contento poder llegar a poner un marcapaso sin cable porque es algo muy novedoso, pero sin desmerecer la práctica, porque no es que la quiera desmerecer, pero la verdad es que es tan sencillo, es más fácil que poner un marcapaso con cable. Entonces, por otro lado, uno dice, bueno, qué bueno poder traer lo último, lo mejor, pero por otro lado, la realidad es que cuando terminó el procedimiento decía, no, ya quiero que todos los pacientes tengan esto. Claro. O sea, porque realmente uno ve que, por más de que siempre el furor y el desarrollo tecnológico después tiene que ir mejorando, la realidad es que cuando vos ves lo que es la intervención, la facilidad con la que se puede colocar, la recuperación del paciente, los controles posteriores son... O sea, el paciente no tiene que ir a controlarse una herida, curarse la herida, sacarse puntos, no tiene que hacer nada de eso. No tiene que hacer esfuerzo con la pierna, o sea, puede caminar, lo que no puede hacer es salir a correr, hacer esfuerzos, pero la recuperación es prácticamente inmediata, y entonces, puedo decir, o sea, si yo fuera paciente querría esto, y uno le quiere llevar eso a sus pacientes. Nicolás, gracias como siempre. No, por favor. Vos. El doctor Nicolás Vecchio, médico cardiólogo y electrofisiólogo, con esta cirugía compleja que llevó adelante en el sanatorio Tandil. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.